Bueno, a mí me encanta la astrología tradicional, también me gusta mucho la astrología moderna, pero encuentro que dentro de la astrología tradicional algo muy valioso son las técnicas de los señores del tiempo, porque nos ayudan a determinar cuándo se va a actualizar lo que la carta natal promete, ¿no es cierto? O sea, uno puede ver en una carta natal éxito profesional, pero necesitamos saber cuándo. Y para eso los astrólogos del periodo helenístico y también durante el periodo medieval nos dan varias técnicas. Con Andrea estuvimos hablando de profecciones y hoy vamos a hablar de una técnica ya más tardía del periodo medieval, que es la de las fardarias. ¿Cómo estás, Andrea? Bienvenida, qué bueno tenerte otra vez aquí. Hola María, ¿cómo estás? No, qué felicidad que me vuelvas a invitar y Un poder placer. compartir este tema que es tan maravilloso y que tan Sí, desconocido inicialmente cuando uno empieza a estudiar astrología, pero lo que hemos dicho, uno lo conoce y quiere consumir todo el tiempo esta información tradicional. totalmente, sí, porque son las técnicas tradicionales de predicción son francamente precisas, ¿no? Uno se queda como impactado. Mirá que yo soy fan de las progresiones secundarias, ¿eh? Pero cuando empiezo a usar las técnicas de los señores del tiempo, que vienen de esa idea, ¿no? De cronocrator, de que hay planetas que se activan y que gobiernan determinados años de nuestra vida, y entonces en esos años suceden las cosas relativas a ese planeta. Yo sé que vos hiciste una lindísima presentación sobre fardarias. Ujú. Compartila si querés. Listo. Bueno, espérate, la comparto. Ahí la estás viendo. Sí, Regio. Bueno, las fardarias o las firdarias también las conocen como palabra árabe, fardarillas, así se Ujú, llama, y es ujú. una técnica, no es helenística como la que vimos la vez pasada, es una técnica persa, árabe, pero realmente es persa, del periodo medieval, y Ujú. inclusive leí algunas, pero no decía y no lo pude corroborar, que la palabra fardaria en griego se asimilaba a la palabra periodo. ¿Ok? Ah, Entonces, las ya. fardarias es sinónimo de periodo. Lo vi en un blog de astrología tradicional, pero cuando fui a buscar, la busqué en árabe con el traductor, en griego y no encontré traducción, pero me pareció que lo acomodaron, si lo acomodaron tal cual es la palabra, es periodo. Exacto, sí. Como en todas las técnicas de los señores del tiempo, Sí, ¿no? La es vida se dividir la divide. vida en periodos o capítulos. Claro, porque uno a veces ve en la carta natal, por ejemplo, ¿no? Entonces ve Urano no, vamos a ver, Saturno, Venus en la casa 7. Entonces uno puede decir que la persona se va a enamorar de gente seria, mayor. Pero claro, si la persona a la que le estamos haciendo la carta tiene 10 años, eso no aplica. Entonces hay que saber que la carta se desenvuelve, se desarrolla, pero en determinados momentos, que creo que eso es lo valioso que nos dan las técnicas El, predictivas de los señores del tiempo. el tiempo en que se activa y realmente eso puede llegar a pasar, porque eso va a llegar a pasar, pero si nos quedamos con la carta natal y sin revisar estas técnicas, nosotros les decimos, esto te va a pasar cuando no sé. Exacto, exactamente, Como exactamente. todo en la astrología tradicional, para revisar cualquier carta necesitamos saber el estado zodiacal de los planetas, es importantísimo. Ujú, Tenemos que se trabajaba la domificación de signos enteros. Los ujú, aspectos ptolomeicos son muy importantes. 7 planetas tradicionales, los que veo a ojo desnudo. Y ujú, también es muy importante la cualidad de las casas en ujú. este técnica, que serían angular, sucedente o cadente, o cardinal, fija o mutable. ¿Ok? Bueno, y aquí también es importante decir que uno puede decir, por ejemplo, el planeta activado por Fardarias es mi Júpiter, así que todo va a ser maravilloso, todo me va a ir bien. Y justo mi Júpiter en la carta natal está en su signo de exilio y en cuadratura a Saturno y conjunción a Marte. Entonces Retrógrado o en una casa claro, mutable. ese Júpiter natal no puede, o sea, quizás promete más de lo que realmente nos va a dar. Y entonces también lo que suceda en el periodo activado, cuando ese Júpiter sea el que está activado como señor del tiempo, cronocrator, va a responder a su naturaleza en la carta natal, porque nada puede suceder que no esté prometido en la carta natal.
y puedo tener un Saturno que se supone que era el gran maleficio en Capricornio, angular, haciendo unos aspectos con el Sol, bueno, y uno dice, ese sería un gran periodo para esa persona. Claro, no va a ser divertido porque Saturno va a actuar según su naturaleza, pero nos va a aportar cosas positivas porque es un Saturno con dignidad y con fuerza esencial y Exactamente. potencial. Bueno, Absolutamente. lo que estábamos hablando, la carta promete algo, es cuándo eso va a pasar. Y en esta técnica, diferente a la de las profecciones que vimos en el video pasado, divide la vida en periodos, pues cada periodo lo rige un planeta, pero esos periodos también los dividen en subperiodos. Entonces, hay periodos de 13 años, pero entonces van a haber subperiodos de 1 año y tanto que me va a ayudar a identificar qué puede pasar en esos tiempos más cortos. Aquí ya habría no solamente un cronocrator, sino que ya tendríamos 2 cronocratores, el señor del periodo y el subperiodo. Y además, por más que sea el segundo planeta, el señor del subperíodo, no deja de tener, no tiene menos importancia. O sea, sigue tan activo y su influencia es tan importante como la del planeta regente del periodo mayor, digamos. Inclusive aquí traje un ejemplo con eso de los subperiodos, porque también depende ese subperiodo. Si rige el subperiodo mi ascendente, de pronto puede ser, pues el planeta que rige el subperiodo es el regente de mi ascendente, puede tener mucha fuerza ahí. Entonces traje unos ejemplos que tenían eso, que nos ayuda, que es tan obvio y tan rica esta técnica y tan fácil de entender, que yo sé que vamos a quedar todos, o todos los que lo están viendo van a quedar muy enganchados. Entonces vamos a tener 2 cronocratores. A mí, personalmente, esta vez no lo hice para no enredarlo tanto, me encanta utilizar la técnica de la profección, las fardarias, la revolución solar y los tránsitos. O sea, uno empieza ahí como a ponerle un poquitico de esa pizca de sal a esa receta que va a hacer que quede perfecta. O sea que lo que te dan los señores del tiempo es, por ejemplo, en la revolución solar o cuando estás mirando tránsitos, es ¿dónde pongo más foco? Exacto. Porque no todos los tránsitos van a ser de la misma... No, la astrología es jerárquica. Eso es lo que a veces nos cuesta. Hoy en día, además, que vivimos en una sociedad donde lo jerárquico es mala palabra, pero la astrología es jerárquica. Entonces, si Saturno es el señor del año por fardarias y Saturno está en tránsito y toca mi sol, va a ser muchísimo más potente que un tránsito de Saturno a mi sol cuando no está activado. Entonces ahí tiene otra jerarquía, ¿no? Exactamente, entonces ya empieza uno a tener como qué periodo o ese periodo en que esta persona se tiene que enfocar. Y a veces el mismo cronocrator está en fardaria y en profección. Y Eso ahí es sí que genial. es, Eso es pues, genial, se multiplica y todo. Sí, ahí, exacto, ahí sí que hay que prestarle mucha atención a dónde está ubicado en la revolución solar. Siempre, ¿no? Pero ahí más todavía. total. Bueno, es muy importante cuando somos astrólogos tradicionales entender el orden caldeo de los planetas, siempre es del más lento al más rápido, aquí están los años y en esta técnica tienen en cuenta los nodos, ¿ok? Es una técnica que Ben Ali Rangel habló o escribió en el siglo XI sobre ella. Sí, es el siglo XI, ¿cierto? Sí, sí, No me Bonatti acuerdo. fue el 13, sí, sí. Bonatti es 13, sí. Sí, entonces es el 11. Y lo único que no se vuelven subperiodos son los nodos. De resto, los 7 planetas tienen sus subperiodos, los nodos se manejan distinto. Eso ya lo hablamos más adelante. Hay un tema de dónde se ponen los nodos, eso es muy personal, pero Sí. bueno, hay varias opciones. Eso lo vamos a mostrar cuando hagamos el curso, eso se discute con mucho énfasis, digamos. Es importante entender lo de los subperiodos. Entonces, si yo estoy en un periodo de Marte que dura 7 años, esos subperiodos se vuelven y se dividen en 7, en los mismos 7 planetas. Entonces, es el total dividido por 7 y siempre el subperiodo que es el mismo que el periodo. Entonces, siempre el primer periodo del Sol va a ser el Sol, de Marte, Marte, y así se va yendo en el orden caldeo de los planetas, como lo dijimos. Esto está en AstroSeek. AstroSeek es una gran página para cartas astrales. Aquí está teniendo como la secuencia. Es muy importante entender o saber si esa persona nació de día o de noche, porque Claro. si nació de día, la secuencia empieza con el sol, si nace de noche, empieza con la luna, entonces no es lo mismo.
Aquí no, es como muy importante saber eso, no tanto la hora, igual la hora nos va a dar pues la exactitud en la información, pero bueno. Pero bueno, esta técnica, igual que profecciones, ¿no? Lo que tiene, sobre todo esta, es que no importa si la carta no está rectificada, siempre y cuando no tengamos un ascendente afines de signo, ¿no? Sí. Pero si no, esta técnica, o sea, siempre si naciste de día, los primeros años van a estar gobernados por el Sol, siempre van a estar eventualmente, ¿no? Los siguientes años gobernados por Venus, en el orden caldeo de los planetas. No es como la de las direcciones primarias, donde el divisor realmente, para saber cuál es el divisor, necesitamos tener una hora real, concreta y corregida de nacimiento. Estas técnicas son más generales y de todas maneras impactan en su capacidad de predicción. Es A mí algo... me parece que son muy fáciles, sobre todo la profección y la fardaria, que nos ayudan muchísimo a poder guiar bien al consultante, porque el consultante siempre va a venir a preguntar qué me está pasando, qué va a pasar, en qué me tengo que enfocar, y esto nos da una luz, es como prender ese bombillo. Totalmente. Bueno, aquí esta es una carta de una consultante literal de esta semana. Ella me dio permiso, se llama Liana, gracias, porque rico es poderlo ver con una persona que está sentada al frente de uno. Es una carta nocturna, ella nace a las 3 de la mañana más o menos. Entonces miren que los primeros años empiezan con la luna, sus primeros 9 años, luego viene Saturno, Júpiter y Marte. Ella viene la semana pasada a decirme que por favor revisemos su tema de salud, su situación actual de salud. Entonces ella está, como cumple en diciembre, tenemos que mirar la revolución solar del 2022 para saber qué es lo que está pasando, y vemos que ella está en un periodo de Marte y un subperiodo de Júpiter, ¿ok? Entonces los cronocratores en este caso van a ser Marte y Júpiter. ¿Qué tenemos que ir a ver? Ella es ascendente Escorpio, entonces Marte es el regente de su ascendente y Marte también es el regente de su casa 6, casa de la salud, y está preguntando por su salud, ¿ok? Y uno dice, todo mal, aquí todo está claro. Marte en la revolución solar le queda retrógrado en la casa 6, casa de la salud, ¿ok? Cuando yo miro su Marte natal, mírame a Saturno tocando ese Marte natal en tránsito o en revolución solar. Ahí ya me está poniendo un foco. Eso, claro, eso es importante, ¿no? Hacer ese paréntesis de decir que no nos quedamos con un solo testimonio, buscamos por lo menos tres, ¿no es cierto? Y Total. también creo que este subperiodo gobernado por Júpiter, y veo que en su carta natal Júpiter está bastante desastroso, ¿no es cierto? Porque está en su signo de caída. O sea En que una ya casa 3. en una casa cadente, ya me está dando, por más que Júpiter es un benéfico, ya me está diciendo que este Júpiter no tiene demasiado positivo que ofrecer, digamos. Vino, como dice, cuando viene un juguete sin pilas, sin baterías. Ese Júpiter le llegó a ella sin batería, ¿ok? Exacto, sí, sí, sí. O parece más de lo que es, promete algo y finalmente, viste como a veces cuando vos ves la propaganda de la hamburguesa y Y decís tú que vas gana y no es tan esa rica. hamburguesa y cuando vos te la comprás es finita, chiquitita, en dos bocados te la terminás, es un poco eso, un benéfico en caída, ¿no? Exactamente. Entonces, uno mira esto y uno dice, claro, y solamente, entonces ya uno empieza a mirar su Sol en la revolución solar en casa 12, en cuadratura con ese Júpiter, que también era un cronocrator importante, en su casa 4, que va a estar ella encerrada en su casa por temas de salud. Y así ha pasado todo el año. ¿Y cuál es el problema de salud que tiene? Aquí vamos porque ella tiene varios problemas de salud, porque ella ha sufrido de cáncer, de varias cosas, que por eso yo dije, ven, miremos qué ha pasado en años anteriores y revisemos estas fardarias, ya te lo voy a mostrar. Ella sufrió de cáncer en la piel y le tuvieron que operar parte de su nariz, que este es el siguiente ejemplo. Tuvieron que operarle algo de acá, tiene un problema en los riñones, o sea, es algo fuerte su tema de salud. Marte rige la nariz. En la Ujú. tradición, Marte se asocia a la nariz. Listo. Okay. Entonces, mira, pues que aquí le dice uno, cuida tu salud, todo el año hay que estar muy pendiente
porque va a tener momentos difíciles este año de salud. Mira, después le dio un COVID y le salió una culebrilla. Entonces la encerró, tiene todo ese tema de las infecciones o esos temas virales muy fuertes. Y Marte retrógrado no le iba Regresa. a prometer mucho. La enfermedad tiende a regresar. Y sí, el COVID me parece bien de Marte en Géminis, ¿no? Tal, es que fue el COVID el que le despertó todo este tema de salud que ya llevaba muy bien hace mucho tiempo. Bueno, después revisamos el momento en que ella le dio cáncer de piel y su cirugía fue en octubre del 2012. Entonces tomamos la revolución del 2011, fue un periodo de Júpiter y un subperiodo de Mercurio, ¿ok? Me voy de una vez para la revolución solar para que entiendan. Miren a Júpiter en el ascendente retrógrado al lado de la luna negra y Mercurio retrógrado en su signo de exilio por ser el regente de Géminis y retrógrado en la casa 8. Entonces, ahí está su cuerpo físico, está Júpiter en el ascendente, algo de su cara, está en Tauro, que tiene mucho que ver también con la vanidad, con Venus, está retrógrado sobre su ascendente, ¿ok? Pero yo no veo que el ascendente sea Aries. En esta revolución solar... No, en esta revolución solar es Tauro. Ah, ok. Que es como Venus, su cuerpo, como Entiendo. Ahí lo vi, esa ahí lo vi. incomodidad que le iba a dar, ese Júpiter que le toquen a uno la nariz, por pequeño que sea, uno lo va a magnificar. ¿Ok? Bueno, lo que te mostré de esta casa 8, uno dice, aquí todo está mal en temas de salud. ¿Cómo te parece? Además que la casa 8 la rige Sagitario y Júpiter está en el ascendente. ¿Ok? Bueno, ¿qué tal este ejemplo? Muy chévere. Increíble, increíble. Sí. Bueno, y por último, yo le dije, dame otro periodo que haya sido marcador en tu vida. Y me dijo, tal cual antes de que comenzáramos a verlo, me dijo, mi divorcio. Fue un tema muy difícil y además me fue muy mal económicamente. O sea, salí con una mano adelante y otra mano atrás. Yo abro esto y me encuentro que ella está en un periodo de Marte y en un subperiodo de Venus, ¿ok? Venus es el regente de su casa 7, que es la casa del matrimonio, en su carta natal, y vemos a ese Venus en tránsito en el momento de su cumpleaños conjunto a Plutón. O sea, ahí ya hay un cambio en esa situación de pareja, ¿ok? Además, Venus le queda en Escorpio, donde Venus se exilia en el signo de Escorpio, ¿ok? Y el otro es Marte. A mí personalmente, Marte en Piscis es muy confuso, ¿ok? Y está, yo sé que aquí no se ven planetas transpersonales, pero está conjunto a Neptuno. Hay algo confuso. ¿Listo? O sea, no vamos a usar otras personales como significadores, como regentes de los signos, pero sí nos aportan información, digamos, ¿no? Como hacemos también en Horaria. Muchísima información. Y mírame que es que también Urano le queda retrógrado en la cúspide de su casa 7. Entonces, ahí ya había una información a través de esa situación. Entonces, vamos a mirarlo. Ya en la revolución solar sola no me está hablando tanto de eso, pero sí me habla de su tema económico. Que ella me dijo, tal cual, salí con una mano adelante y otra atrás. Entonces, me pareció también muy bueno este ejemplo. Muy interesante, muy interesante. Aquí ya voy a tomar... ¿Cómo? Perdóname, ¿sabés si se quedó con la casa? La tuvieron que vender. Ah, ok. Y fue uno de los problemas, esa casa. Ah, okay. No, porque como Marte está en la casa 4 en la natal, dije algún tema con la casa, ok. Muy Bueno, bien. y quise poner unos ejemplos personales. No hay nada más rico que cuando uno empieza a estudiar las técnicas de los señores del tiempo, uno se quiere encerrar con su carta natal horas y días, porque eso empieza uno como a descubrir, Dios mío, ¿dónde estaba esta información y cómo yo no la sabía? Bueno, esta es mi carta natal. Yo nací en el día, por eso puse otro ejemplo de día y de noche. Entonces,
Mi secuencia no empieza como la luna, como en la ejemplo pasados, sino que empieza con el sol, ¿ok? Yo tuve un despido de mi trabajo. Yo estaba estudiando astrología, me gustaba mucho la astrología, pero pues nunca se me pasó por mi cabeza ser astróloga. Simplemente era un hobby el cual me apasionaba muchísimo, y sí hacía cartas astrales a las amigas, pero pues yo ya estaba divorciada, tenía un hijo, y yo dije, no, me voy a dedicar a hacer las dos cosas al mismo tiempo. Entonces ahí estábamos en un periodo de la luna. Si vemos mi carta natal, la luna está en la casa 12 en Capricornio, todo mal, y un subperiodo del sol está en una casa buena, porque está en la casa 9, pero está en Libra, y pues el sol tiene caída en el signo de Libra, ¿ok? Entonces, acá me voy a mirar cómo está esa revolución solar, y es impresionante. El sol en la casa 12, mal. La luna, o mejor dicho, el periodo es de la luna. La luna está en Aries, no está muy bien. Está en la casa 6, casa del trabajo que me esclaviza. Sol, regente de la 10, mi trabajo, opuesto a la luna. O sea, más claro, como decimos en Colombia, no canta un gallo. Me imagino que así lo dicen también en Argentina. No, Pero más uno claro, dice, échale agua, decimos nosotros. ¿cómo dice? Más claro, échale agua. Pero es impresionante, o sea, uno diría aquí, algo va a pasar con su trabajo o con la salud. Están los dos indicadores: encierro, salud, trabajo. A mí los despidos siempre los veo en las 6, es impresionante, no tanto en la 10. ¿Ah, sí? Mira vos, mira vos. Y también ahí fue cuando empezaste a estudiar, a dedicarte profesionalmente de lleno a la astrología. Fue en ese Totalmente, Y tiene totalmente. sentido porque los dos cronocratores rigen esa casa en el medio cielo, esa casa 10, ¿no? Porque Total. creo que el medio cielo, si no me equivoco, está a 29 de Cáncer. Exactamente. Entonces ofreces ahí un servicio. Ok. Bueno, y por ese despido, yo conozco mi casa 9 y empiezo la pasión por el estudio. O sea, yo encontré mi casa 9 a los 36 años. O sea, eso era una necesidad de consumir y consumir y consumir información. ¿Ok? La muerte de mi madre fue algo que, cuando uno es astrólogo y tiene un ser querido enfermo, uno empieza como a revisar todo esto. Esto fue en el 2019, en septiembre del 2019, yo cumplo en octubre, entonces tomé la revolución solar del 2018. Mi ascendente por revolución solar queda en el grado exacto de la luna y Plutón conjunto. Qué impresionante. Es impresionante, o sea, de esas cosas que uno... Para mí la luna negra tiene unos puntos delicados, y la luna negra sobre el ascendente también. Y Saturno está transitando mi casa 12, y en el momento de la muerte de mi madre estaba haciendo el último toque por la luna. ¿Ok? Y acá está la revolución solar. Fue algo inesperado realmente, la luna conjunta a Marte. Fue algo que se dio en menos de 16 horas, así estuviera muy enferma. Mira. Voy a contar, ella firma para que no le hagan nada, pudiéndole hacer muchas cosas. Entonces ahí hay un tema que tiene que ver con esa luna negra. Por eso yo te decía, porque ella tenía una depresión. Entonces, ahí hay muchísima información. Entonces yo digo, las fardarias es un tema riquísimo, y estos ejemplos que puse en esta charla me parecieron perfectos para mostrarles como un abrebocas de la técnica, porque es lo que uno dice, yo me podría quedar días enseñándoles ejemplos. No, y además también, ¿no? Vemos en el retorno, vemos a la Luna y a Marte en la casa 2, que, no, es la 5 la madre, estaba pensando que era la 6, no, era la 5.
Sí, es No, las 5, yo no, también pero lo vi. me parece increíble, ¿no? Porque hablas de una madre que sufrió depresión y tenés una luna en Capricornio en casa 12, o sea, Y estuvo encerrada. pero viste como es casi, si uno tuviera que escribir un manual de astrología, lo describiría así, ¿no? Y mirá, como No, impresionante. y una madre que le tocó sola desde pequeña, porque yo no tuve padre cerca inicialmente. Entonces, ahí hay muchísima información. Increíble. ¿Mm? Y Andrea, vos cuando, porque una de las ventajas que yo encuentro en las técnicas de los señores del tiempo es lo rápido que es eh, calcular. O sea, yo me pongo a analizar una carta natal y hacer las técnicas de los señores que hago, ver quiénes son los cronologos, me lleva menos de 5 minutos, salvo las direcciones primarias, el divisor, eso es un poquito más complejo. Pero todo lo que sea profecciones, liberación zodiacal, fardarias, es realmente rápido. ¿Vos tenés la misma experiencia? Absolutamente. Además que cuando yo voy a hacer revolución solar, me da más información, muchas veces más esto, o me da la precisión. O sea, la revolución solar vuelve y me dice, hay un año y hay cosas que van a pasar, pero cuando yo ya tengo los focos o los protagonistas, que son los cronocratores, yo ya sé que por más lindo que tenga un Venus en Libra, en la casa 7, pero yo tengo estos cronocratores como lo que te estoy mostrando, eso no va a importar. Lo que va a importar realmente es qué va a pasar con estos protagonistas. Sí, a mí muchas veces cuando yo hacía consulta y me pedían revolución solar, como siempre hablaba la primera parte de los cronocratores, a mí también me gusta la astrología moderna, entonces también usaba otras técnicas modernas, pero le dedicaba bastante tiempo a los cronocratores. Y para cuando llegamos a la revolución solar decía, no, ya no importa, ni vale la pena, porque Total. ya está, los cronocratores ya nos dieron el pantallazo, digamos, ¿no? Bueno, me encantó. Creo que este es tu último ejemplo, ¿no es cierto? ¿O tenías un ejemplo Sí, más? este es mi último ejemplo Muy linda y presentación. quería como mostrar como algo fácil, rico, que fuera fácil para todos entenderlo. Es fácil, con la complejidad que tiene, es muy fácil de aplicar y muy fácil de usar, por eso te digo, hay técnicas en la astrología que son muy complicadas, nosotras hacemos astrología horaria, así que damos fe, pero hay otras que son como viste, el pan de molde ya precortado, ya está. Yo Está todo te iba a presentado. decir ahora, uno con esto se demora, bueno, ponle 10 minutos. Con astrología horaria te puedes demorar hasta 10 días en una pregunta. Sí, 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 pero esto es chucu, 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 es impresionante. Bueno, te agradezco muchísimo, muchísimo la presentación y bueno, ya nos veremos el mes que viene. Me encantaría volver a tenerte para seguir hablando de las técnicas de los señores del tiempo. Sí, me encantaría que habláramos de algo que es súper importante, porque cuando uno empieza a estudiar astrología, uno dice, ¿para qué sirve la rueda de la fortuna? ¿Qué es esto? O sea, ¿con qué se come o por qué está ahí si nunca nos hablan de ella? Entonces, muy rico que pudiéramos ver la liberación zodiacal y entender la importancia de esos partes o de de esos puntos arábigos que son realmente helenísticos, que son tan chéveres. Sí, totalmente. Bueno, eso es nuestro próximo encuentro. Gracias. Nos A vemos la próxima. ti, listo, gracias.